¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con las clases que tenemos sobre religión. Hemos venido hablando acerca de los sacramentos. Ahora el sacramento que nos corresponde es el sacramento de la penitencia o confesión. Ordinariamente lo conocemos como sacramento de la confesión, pero su nombre propiamente dicho es sacramento de la penitencia. Vamos entonces a ver este sacramento un poco más a detalle, un poco más lentamente que como hemos visto los otros dos sacramentos. La razón es porque este sacramento es sumamente importante. Es realmente indispensable el acercarnos al sacramento de la confesión para que podamos nosotros aspirar a alcanzar nuestra salvación eterna. Si no nos confesamos, no podemos alcanzar nuestra salvación. Los pecados que nosotros cometemos tienen que ser reparados y la forma que tenemos ordinaria para reparar esos pecados es a través del sacramento de la confesión. Por eso es importante que veamos en qué consiste este sacramento, cómo tenemos nosotros que acercarnos a él para que podamos quitar todo prejuicio, quitar todo temor, vergüenza que pueda presentarse para el acercamiento a este sacramento. Vamos a entrar entonces en materia. En primer lugar, hablamos del sacramento de la penitencia diciendo su definición etimológica, quiere decir de acuerdo a la raíz de la palabra penitencia. Viene de la palabra en latín que es penitere, que significa tener pena, dolerse, arrepentirse. Eso es lo que significa penitencia, ¿sí? Etimológicamente hablando. En teología se usa indistintamente la palabra penitencia para hablar acerca de la virtud que es el arrepentimiento, como de el sacramento, que es el medio a través del cual se nos da la gracia santificante y se nos borran los pecados que hemos cometido. Entonces, en eso consiste el sacramento de la penitencia, en que nosotros, con el dolor de nuestros pecados, nos acercamos para recibir el perdón de esas faltas en las que hemos incurrido. Este sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, al igual que todos los otros 6 sacramentos que tenemos dentro de la Iglesia Católica. En el caso del sacramento de la penitencia, vemos que nuestro Señor Jesucristo se presenta ante los apóstoles una vez resucitado. Dice el Evangelio que sopla sobre los apóstoles, les dice: recibid el Espíritu Santo. A aquellos a los que les perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a aquellos a los que se los retengáis, les serán retenidos. ¿Sí? En esa cita, que es la cita de el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22, allí vemos que es nuestro Señor Jesucristo quien instituye este sacramento. Recuerdo que en una ocasión platicaba con una persona que pertenecía a la secta de los mormones y él decía que dentro de las cosas que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, decía que él no veía correcto acercarse a confesar con una persona igual que él, que cómo era posible que él fuera a descubrirle sus pecados a un hombre cualquiera. Le comentaba yo que realmente pudiera incluso aquel sacerdote tener hasta más pecados de los que tuviera el penitente que se acercara en ese momento a confesarse. Pero, ¿cuál es la forma? Le preguntaba yo a él, ¿cuál es la forma en que usted se acerca a Dios nuestro Señor a pedirle perdón de sus pecados? Y él decía que en su recámara, en su habitación, él se ponía de rodillas y pedía perdón a Dios. Y obviamente la pregunta obligada era: ¿y escucha usted que Dios le da el perdón de sus pecados? Obviamente dijo que no, ¿verdad? Y allí es la parte fundamental, que yo le decía a él, ya que ustedes se basan en la Biblia supuestamente, pues dígame en qué parte de la Biblia dice
que una persona puede arrodillarse en su habitación, pedir perdón a Dios de sus pecados y que va a recibir el perdón de sus pecados, que es lo importante. Y obviamente, pues también él se queda pensando y dice, no, no hay ninguna parte que diga eso. No, le decía yo. Y sin embargo, sí hay una parte donde nuestro Señor Jesucristo establece el sacramento de la confesión, donde designa a personas para absolver de los pecados, que es la cita que acabamos de mencionar nosotros, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22. Entonces, allí queda bien clarito cómo nuestro Señor Jesucristo nos deja este sacramento, ¿sí? Pudiera uno como sacerdote, por ejemplo, y era algo que platicaba yo con aquel señor, pudiera uno tener cierta desesperación, incomodidad, molestia, porque hay ocasiones en que la gente no se acerca a confesar o cuando se acerca, desgraciadamente no tiene las disposiciones adecuadas. Vemos nosotros, por ejemplo, que en Semana Santa o Cuaresma, que en Navidad es cuando más se acerca gente a confesar, en algunos lugares para la fiesta patronal también. Pero desgraciadamente es una vez al año, 2 veces al año, que se acercan esas personas a confesar. Tenemos muchísima gente confesando y desgraciadamente uno piensa que quizás esas personas hasta el próximo año van a regresar al sacramento de la confesión. Pudiera entonces uno también decir, ¿por qué tengo que estar yo confesando a esta gente cuando no viene con el propósito de la enmienda, no siente el dolor de haber ofendido a Dios nuestro Señor, no ve el valor que tiene el sacramento de la confesión? Pues mejor les digo que no se acerquen a confesar, total no vienen con buenas disposiciones. Pero no, nosotros seguimos confesando porque así lo estableció nuestro Señor Jesucristo, que nosotros les diéramos el perdón de los pecados a las personas que se acercan a confesar las faltas en las que han incurrido. Entonces, así como preguntaba aquel señor, ¿por qué tengo que confesarme con un hombre cualquiera? También nosotros pudiéramos pensar, ¿por qué tengo que estar confesando a toda esta gente? La razón es porque nuestro Señor Jesucristo así lo estableció. No se trata de nuestros caprichos, de nuestras comodidades, no es para nada, como dice mucha gente, un invento de los sacerdotes. Nunca se nos hubiera ocurrido inventar el sacramento de la confesión. Es bastante pesado estar confesando a la gente. Entonces, lo hace uno con gusto, con disposición, porque es el medio para que la gente pueda recibir la gracia de Dios nuestro Señor. Pero definitivamente no es nada agradable estar confesando. Hay gente que incluso llega a decir, pues es que es por estar en el chisme los padres, estar escuchando lo que dice la demás gente. Pero tenemos nosotros un sigilo sacramental. Quiere decir que estamos obligados a callar absolutamente todo lo que se dice en el sacramento de la confesión a una costa de nuestra propia vida. Entonces, no podemos tener una afición al chisme cuando realmente no podemos hablar de nada de lo que se dijo dentro del sacramento de la confesión. Si un sacerdote llegara a revelar directamente lo que escuchó dentro del sacramento de la confesión, ipso facto, por el mismo hecho, el obispo daría una pena al sacerdote que se dice una pena ad divinis, es decir, de las cosas divinas, de las cosas sagradas, que consiste en que no podría celebrar ya la Santa Misa, no podría ya confesar, no podría hacerse cargo de una parroquia, y ese pecado de haber violado el sigilo sacramental estaría reservado al mismo Papa, al sumo pontífice, para que pudiera absolver a ese sacerdote. Entonces, así de grave es la situación, de tal manera de que para nada nos conviene a nosotros ni revelar lo que escuchamos en confesión, ni estar horas y horas en el confesionario escuchando los pecados de la gente.
¿sí? Entonces, ya lo vemos, nuestro Señor Jesucristo estableció el sacramento de la confesión para que fuera más fácil para nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, una vez resucitado nuestro Señor Jesucristo, nos deja el sacramento de la confesión para que se pueda cumplir aquella petición que le había hecho a su Padre Celestial. Padre, perdónalos. Y aquí está el medio para que reciban ese perdón. Ese medio es el sacramento de la confesión. A lo largo de la historia ha habido muchas herejías que, como ustedes saben, lo hemos visto ya. Las herejías son aquellas declaraciones en contra de lo revelado por Dios y confirmado por la Iglesia. Esos que conocemos como dogmas en la Iglesia Católica. Entonces, es dogma de fe que nosotros, para recibir el perdón de nuestros pecados, necesitamos acercarnos al sacramento de la confesión. Pero como decía, a lo largo de la historia ha habido personas que desgraciadamente han negado la validez de este sacramento. Empezamos con la herejía de los llamados montanistas. Los montanistas decían que algunos pecados, como eran la idolatría, el adulterio, el homicidio, no podían ser perdonados. Entonces, para ellos había pecados muy graves que no podían perdonarse, ni siquiera dentro del sacramento de la confesión. Y decimos, es una herejía, porque absolutamente todos los pecados pueden ser perdonados. Teniendo el penitente una buena disposición, puede recibir la absolución de sus pecados. Entonces, aquí no hay pecados que no se puedan perdonar. Tomamos en cuenta una frase que dice nuestro Señor Jesucristo: se perdonarán los pecados cometidos en contra del Padre y en contra del Hijo, pero los pecados cometidos en contra del Espíritu Santo, esos no se perdonarán ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué quieren decir esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque pareciera con ello que hay pecados que no se pueden perdonar. Los pecados contra el Espíritu Santo consisten en lo que se llama como la impenitencia final. La impenitencia final es lo que se puede decir que es cuando una persona, desgraciadamente, está tan obcecada, está tan cerrado su corazón que no tiene arrepentimiento y no quiere acercarse al sacramento de la confesión siquiera. Entonces, esa persona no está haciendo penitencia. Esa persona no tiene arrepentimiento de sus pecados y por lo tanto no se acerca al sacramento de la confesión. Si la persona está en esas condiciones, pues no va a poder recibir la absolución de sus pecados. Pero hasta el último instante de su vida tiene la oportunidad de arrepentirse y confesarse para recibir la absolución de sus pecados independientemente de los que sean. Entonces, no hay pecados que no se puedan perdonar si la persona tiene una buena disposición. Otra de las herejías es la de los novacianos. Los novacianos negaban la absolución a aquellos que habían cometido pecados mortales. Imagínense, desgraciadamente en este caso, ya la persona con haber cometido un pecado mortal ya no podía recibir la absolución. A los únicos a los que les daban la absolución eran a las personas que habían cometido pecados veniales. Imagínense la gran cantidad de personas que pudieron haberse quedado sin recibir la absolución sacramental, manteniéndose en ese estado de pecado. Entonces, no es posible eso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no dice en la cruz, perdónalos a los que cometan pecados veniales. Es, de manera general, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nadie sabemos realmente lo que hacemos cuando caemos en pecado, porque la malicia de ese pecado, de esa falta en la que estamos incurriendo, es gravísima. Santa Teresa de Jesús decía que ella no entendía cómo se hablaba de pecados veniales cuando no había pecados pequeños, porque
se estaba ofendiendo a la majestad infinita de Dios nuestro Señor. Entonces, Santa Teresa tenía tanto amor a Dios nuestro Señor que no concebía hablar de pecados pequeños, pecados veniales. Entonces, nosotros debemos considerar de esa misma manera que los pecados que cometemos son cometidos por nuestra ignorancia, por nuestra falta de amor a Dios nuestro Señor, pero el que nos excede en amor es Dios, que independientemente de los pecados que cometamos, Él sí nos otorga la absolución, el perdón de nuestras faltas. Entonces, esa es por lo mismo una herejía. Otra herejía en el siglo XIII fue la de Abelardo. Abelardo decía que nuestro Señor Jesucristo confirió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, pero que a la demás gente, a los sucesores de los apóstoles, a ellos no. Nada más era para los apóstoles, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Porque ¿cómo iba a otorgar el perdón de los pecados a los primeros cristianos nada más durante unos cuantos años? Mueren los apóstoles y ya nadie más recibe el perdón de sus pecados. Pues no, ¿verdad? Va en contra de esa misericordia infinita de Dios nuestro Señor. Nuestro Señor otorga el pecado para todos los tiempos, como decíamos, siempre y cuando se tengan las debidas disposiciones, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Por otra parte, en el siglo XVI empiezan los reformadores protestantes. Ellos negaban a la Iglesia Católica la autoridad, la facultad suficiente para el perdón de los pecados. Y es muy curioso porque Martín Lutero aceptaba realmente el sacramento de la confesión, ¿sí? En un principio él mismo como sacerdote pues fue quien absolvió de muchos pecados. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, todas las sectas protestantes ya alejadas de la Iglesia Católica pues obviamente fueron cayendo en muchísimos errores. Uno de ellos, negar la validez del sacramento de la confesión, a pesar de que ellos supuestamente se basan en las Sagradas Escrituras, y allí en las Sagradas Escrituras, como hemos visto, allí dice claramente, a aquellos a los que les perdoné los pecados, les serán perdonados, y a aquellos a los que se los retengáis, les serán retenidos. Entonces, allí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos deja el perdón de los pecados a través de este sacramento de la penitencia o confesión. Entonces, eso es en cuanto a las herejías que se dieron en aquel entonces sobre el sacramento de la penitencia o confesión. Como hemos visto en los otros sacramentos, que hay 4 elementos: materia, forma, sujeto, ministro. También vamos a ver en el sacramento de la penitencia que se dan esos 4 elementos, ¿sí? Los 4. El primer elemento es el elemento de la materia. La materia del sacramento de la penitencia es un tanto diferente porque aquí se trata de lo que da lugar al sacramento de la confesión. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos para poder absolver? Pues necesitamos pecados. Entonces, de una forma podemos decir un tanto accidental, los pecados que el penitente confiesa con arrepentimiento, con propósito de la enmienda, esa es la materia sobre la cual se va a dar el sacramento de la confesión. Fíjense, pudiera darse el caso de una persona, vamos a suponer que se confiesa un domingo, al siguiente domingo se acerca a confesar, pero dice, Padre, no he cometido ningún pecado, ¿sí? En todo este tiempo, por gracia de Dios, no ha habido ninguna falta. No se le puede dar la absolución a ese penitente porque no tiene pecados. Necesitamos pecados para poder absolverlos, para poder perdonarlos. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Al penitente se le pide que confiese algún pecado de la vida pasada, no importando que ya haya sido perdonado, que ya lo haya confesado con anterioridad, no importa. Lo que necesitamos es un pecado que ciertamente haya cometido aquella persona para poder dar el perdón nuevamente de ese pecado que cometió. Entonces, sin pecados no hay sacramento de la confesión. Necesitamos de esos pecados
para poder otorgar este sacramento. La forma. En latín, podemos decir, en latín, la forma del sacramento de la penitencia es ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Esa es la forma o fórmula sacramental de la penitencia. Ya dicho en español es, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, mediante esas palabras, es como el sacerdote, representante de Dios nuestro Señor, es quien va a dar la absolución de los pecados, el perdón de las faltas que se hayan cometido. Entonces, ya llevamos materia, ya llevamos forma, entramos ahora en el sujeto. ¿Quién es el sujeto del sacramento de la penitencia? Es todo bautizado, ya habíamos dicho anteriormente. Para recibir los otros 6 sacramentos, forzosamente necesitamos recibir el sacramento del bautismo. Sin bautismo no podemos recibir los demás sacramentos. Entonces, por eso el sujeto del sacramento de la penitencia es toda persona bautizada que, habiendo cometido algún pecado, venial o mortal, habiendo cometido algún pecado, acuda a confesarse con las debidas disposiciones y que no tenga ningún impedimento para la absolución. Con las debidas disposiciones, vamos a ir hablando sobre eso, pero podemos decir ahorita de antemano que la persona al acercarse al sacramento de la penitencia, pues debe venir con dolor de sus pecados, con propósito de ya no volver a caer en esas faltas. No puede venir a estar jugando dentro de la confesión, a echar mentiras, a estar platicando con el sacerdote. No, tiene que venir con buenas disposiciones para que pueda recibir el perdón de sus pecados. Entonces, la persona va a recibir la absolución si tiene esa buena disposición, pero además dice la definición que no debe haber ningún impedimento. Desgraciadamente, sí, en la práctica, en ocasiones nos encontramos con personas que sí tienen impedimentos para poder recibir la absolución. Los impedimentos más sencillos, más comunes que podemos encontrar es que o no está arrepentido de sus pecados o no tiene el propósito de la enmienda. Santa Teresa de Jesús dice que cuando ella tiene la visión del infierno, ve muchas almas condenadas, no por no confesarse, sino porque no hicieron buenas confesiones. ¿Qué quiere decir con eso Santa Teresa? Que aquellas personas o no tenían el suficiente arrepentimiento de sus pecados o no tenían un verdadero propósito de la enmienda. Entonces, en ocasiones vemos personas que al momento de confesar algún pecado, incluso hasta llegan a reírse. A ver, ¿qué pasó? ¿Tiene el arrepentimiento de ese pecado? Si dice el penitente, la mera verdad no, híjole, entonces no le puedo dar la absolución todavía. Necesitamos entrar en el arrepentimiento de ese pecado. Vamos a ver luego cómo le hacemos para eso. Pero de antemano necesitamos que el penitente tenga el arrepentimiento y propósito de la enmienda. ¿Sí? Es lo básico. En ocasiones se trata de otros pecados más graves todavía en los que ha incurrido la persona que el sacerdote no puede absolver, que son pecados, se dice, reservados al obispo. Cuando, por ejemplo, se cae en el pecado del aborto, en ese caso, cuando hay un aborto, ese pecado es un pecado reservado al obispo. Si el sacerdote escucha en la confesión que la persona cometió un aborto, aconsejó que se abortara, ayudó para que se diera un aborto, todos esos casos ya no los puede absolver el sacerdote. El penitente tiene un impedimento. Tenemos que turnar al obispo, a aquel penitente, para que el obispo atienda ese caso. Entonces, en esos casos que decimos son reservados al obispo, pues lo pasamos para que el obispo se encargue. Pudiera darse el caso más grave que comentábamos antes, de que un sacerdote hubiera violado el sigilo sacramental
hubiera revelado algún pecado escuchado dentro de la confesión y ya ni siquiera el obispo podría absolver de ese pecado. Tendría que turnarse con el Papa a aquel sacerdote para que pudiera recibir la absolución de ese pecado. Sí se puede recibir la absolución, pero como decíamos, vienen diferentes penas canónicas como no celebrar misa, no poder confesar, no estar a cargo de una iglesia, que tendría que cumplir con esas penas para poder recibir la absolución de ese pecado. Entonces, esos son de los impedimentos que se pueden dar dentro del sacramento de la confesión. En el caso de el ministro ordinariamente pues es el sacerdote, ¿verdad? Al sacerdote se le da esa facultad de perdonar los pecados, pero decíamos, pudiera darse el caso de algún impedimento, algún pecado reservado al obispo y tendría que turnarse al obispo, pero ordinariamente todo sacerdote facultado por el obispo puede perdonar pecados. Y fíjense, aquí hay algo muy interesante. Dice, todo sacerdote facultado por el obispo. Por ejemplo, cuando un sacerdote es recién ordenado, no puede confesar de inmediato. Se le deja ordinariamente un plazo de 3 meses sin confesar adultos, nada más confesando puros niños, para que pueda asimilar la grave responsabilidad que hay en dar la absolución de los pecados, en estar escuchando los pecados de la gente. Entonces, ahí en ese caso, se deja ese tiempo en que el sacerdote recién ordenado no pueda confesar ningún pecado, ningún pecador adulto, nada más en el caso de los niños, ¿verdad? Que son pecados más leves, ordinariamente más sencillos. Entonces, ya de esa manera se le quita esa facultad o no se le otorga esa facultad todavía al sacerdote recién ordenado. Cuando un sacerdote, por ejemplo, va a alguna otra parroquia, alguna otra ciudad, etcétera, alguien le pide confesión, uno tiene que pedir autorización del encargado de esa iglesia. Me pasó, por ejemplo, en un viaje que hicimos por gracia de Dios a Europa, andábamos en Alemania y había un sacerdote que quería confesarse. Entonces me pidió que lo confesara, pero le digo, ¿y dónde lo confieso? ¿Verdad? Una persona que nos acompañaba dice, déjeme ir a pedir permiso aquí en la iglesia para que lo pueda confesar. Y le decía yo, no van a darle el permiso, porque pues no me conocen, no saben quién soy, ¿verdad? Cualquier persona puede ponerse una sotana, un alzacuellos y decir yo soy sacerdote, pero uno tiene que demostrarlo eso. Entonces, ordinariamente hay un procedimiento para que uno pueda recibir ese permiso, esa facultad. Ciertamente, el Señor fue a pedir el permiso, regresa y molesto dice, no quisieron, dice, no dejaron que se diera el sacramento de la penitencia. Le decía yo, es natural, es la forma de proceder de parte de la iglesia con la debida prudencia para que no cualquiera se haga pasar por un sacerdote y vaya a dar el sacramento de la penitencia inválidamente y la otra persona se quede sin recibir el perdón de sus pecados. Entonces, por eso, el sacerdote, aun y cuando por la gracia de Dios tiene el poder de perdonar los pecados, necesita ser facultado por el obispo por la cuestión de jurisdicción. El lugar en donde estoy, aquí en este sitio, en este lugar, es donde yo puedo administrar el sacramento de la confesión. Me salgo de allí, de ese sitio que se me otorgó como facultativo, pues entonces tengo que pedir permiso en el lugar a donde yo voy, ¿sí? Entonces, eso es muy importante con respecto al sacramento de la confesión. Ya decimos, son esos los 4 elementos que tenemos dentro del sacramento de la confesión. Aquí es importante que consideremos el sacramento de la penitencia o confesión, al igual que todos los demás sacramentos, son regalos de Dios nuestro Señor. Son dones sobrenaturales excelsos realmente, que no podemos caer nosotros
en temor, en vergüenza, es que no me acerco a confesar porque me da flojera, ¿verdad? Que muchas veces desgraciadamente es lo que llega a pasar, ¿sí? Hay casos donde Desgraciadamente también las personas no se acercan al sacramento de la confesión porque hay algún pecado que les impide acercarse. No están arrepentidos, no quieren dejar aquel mal hábito y pues tristemente no se pueden acercar a confesar. Pero estoy plenamente consciente, estoy seguro de que son muchísimos, muchísimos más los casos por flojera, por pereza, que no se acercan a confesar. Sin que haya un obstáculo, sin que haya algún impedimento, sin que haya alguna adhesión a algún pecado en particular. Simplemente, sí me voy a acercar, sí me voy a confesar luego. Luego, pero ¿cuándo? Pues luego, ya luego me acerco, ¿verdad? No podemos caer en esa negligencia porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo con toda claridad, la muerte llega como un ladrón en la noche, en el momento más inesperado. Entonces, no podemos arriesgarnos a que llegue la noche, a que llegue la muerte antes de que nosotros nos hayamos confesado. Nuestra responsabilidad es estar preparados en todo momento, que estemos en el estado de gracia, que nos confesemos frecuentemente para que conservemos esa amistad con Dios nuestro Señor. Y así ya, en cualquier momento en que llegue la muerte, que estemos nosotros tranquilos en que nuestra alma se encuentra. encuentra en la gracia de Dios nuestro Señor. Así es de que debemos cuidarnos Nosotros específicamente eso, de estar acercándonos al sacramento de la confesión continuamente. Si vemos que tenemos algún problema de esos que decimos, vergüenza, tristeza, desaliento, depresión, adhesión a algún pecado, etcétera, hay que platicarlo con el sacerdote para que él nos diga cómo abatir ese tipo de impedimentos y que de esa manera eliminemos todo obstáculo y nos acerquemos al sacramento de la confesión, ¿sí? Por lo pronto vamos a dejar hasta allí la clase de este día. Vamos para la próxima clase a ir viendo cuál es el procedimiento para poder confesarnos adecuadamente. Por lo pronto, debemos nosotros hacer un propósito muy firme de acercarnos a confesar a la mayor brevedad posible. Lo más pronto que puedan, acérquense ustedes al sacramento de la confesión. Les comento que ahorita la situación en la que nos encontramos, pues es una situación bastante delicada. Hay personas que se enferman de esta enfermedad que hemos venido escuchando mucho, que es el coronavirus o COVID-19, y que desgraciadamente al momento en que van, les diagnostican que tienen esa enfermedad, internan a esas personas y a partir de ese momento nadie puede ir a atenderlas, nadie puede visitarlos, nadie puede verlos, ni al sacerdote siquiera se le permite ir a atender espiritualmente a esas personas. Entonces, si no estaban en estado de gracia antes, si no se habían confesado previamente, ya no lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces, muchas veces para evitar que estén sintiendo tantos dolores como se padecen con esa enfermedad, pues los sedan, los duermen y se quedan inconscientes. No pueden ni siquiera buscar el arrepentimiento de sus pecados. Entonces, no debemos arriesgarnos de esa manera. Este tiempo por el que pasamos es la gran oportunidad que tenemos para acercarnos a la confesión frecuentemente, para valorar a los sacerdotes que tenemos para poder confesarnos, para valorar el sacramento que nos ha dejado Dios nuestro Señor para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Que podamos buscar la gracia de Dios nuestro Señor por encima de todas las cosas. Acuérdense siempre de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Buscar ante todo el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, si nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, estamos mostrando claramente que estamos buscando el reino de Dios, estamos buscando nuestra salvación. Y si nosotros tenemos esa recta intención, pues nuestro Señor Jesucristo nos va a premiar
con todo lo demás que necesitamos en nuestra vida. Que Reciban reciban ustedes todas esas bendiciones de Dios, que tengan siempre el amparo de la Santísima Virgen María, y la próxima semana continuamos con el sacramento de la penitencia. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.